Hola, muy buenas tardes. Soy el profesor Gerardo Cardiel de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Pastelera Río Grande. Pastelera Río Grande, Zacatecas, está ubicada al sureste de la cabecera municipal, aproximadamente a 13 kilómetros de terracería, con una población de 1,080 habitantes, donde su principal actividad económica es la agricultura de riego y temporal. Esta comunidad, en la que sus tradiciones y costumbres arraigan donde predomina la religión católica. Su educación básica se conforma por una escuela telesecundaria, una primaria y un jardín de niños. Si vemos por ahí en la pantalla, les decía que predomina el catolicismo. Ahí está un templo muy antiguo donde se celebra por allí las fiestas de San Alejo. Y les comento esto porque la mayor parte de la población es danzante. Hay infinidad de danzas, las cuales pues todos se involucran para danzar en festejo a San Alejo. La escuela primaria Miguel Hidalgo es de organización completa. Cuenta con 6 maestros frente a grupo, un directivo técnico, maestro de educación física, equipo de USAER, un intendente. Se cuenta con una matrícula de 125 alumnos. Su infraestructura es de 6 aulas, biblioteca, dirección y aula de medios. Por medio del PEMS se identificó la necesidad académica de la comprensión lectora y producción de textos. Por ello se eligió la siguiente estrategia. Reunido con mis alumnos y viendo el bajo interés por la lectura y por la escritura, les pregunté que cuál era el cuento de su agrado y de su preferencia, y que me dijeran cuál sería el personaje del cuento que más les había gustado. Y obviamente pues salió la lluvia de ideas. A mí me gusta el de Caperucita Roja, yo quiero el de Pinocho, a mí me gustan los 3 cerditos, la Cenicienta, y de ahí nace la idea de mi cuento como lo cuento. Esto lo hice con el compromiso que se adquirió en el CETE pasado de la tercera sesión de involucrar a los alumnos que se interesaran más por la lectura y la comprensión de textos. Mi cuento, como lo cuento, les voy a hablar un poquito. En la lluvia de ideas de los alumnos estaban desinteresados porque al preguntarle yo a una de mis alumnas que qué me podría decir de los 3 cerditos, me lo estuvo platicando como si lo trajera grabado en su cabeza. Otro de ellos me dijo que el de Caperucita Roja a él le había interesado porque pues Caperucita Roja salía al campo y pues tenía miedo con los animales que por ahí se encontraban y pues obviamente le tenía miedo al lobo feroz. Pero por ahí hubo otras ideas que me decían, maestro, pues esos cuentos ya son de bajo interés para nosotros, ya no nos interesan tanto. Háblenos de algo más real, lo que estamos viviendo en la actualidad. Y fue lo que nació. El objetivo de esta actividad, de esta estrategia, es desarrollar el interés por la lectura y la redacción de textos tradicionales, cambiando el drama de acuerdo a su contexto que hoy en día se enfrenta. Por ejemplo, el de Pinocho, el cuento de Pinocho anterior, pues que le crecía la nariz, si mentía, que cada vez que iba mintiendo iba creciendo más la nariz, y pues esos
esos cuentos como que ya no les llamaban mucho la atención, ni ponían tanto interés por leerlo. Y así nace esta estrategia de decirles de que vamos a cambiarles el drama de acuerdo al contexto que hoy estamos enfrentando. Le pregunté a los alumnos que, ¿qué le cambiarían a un cuento ya relacionado con lo que estamos viviendo el día de hoy? Y me dijeron, pues simplemente el día de hoy les pregunté, ¿por qué cuando sales a la calle sales acompañada de una persona adulta? Y me contestaron que tenían miedo a la inseguridad, que tenían miedo. Sus abuelitos, de una de las participantes de mis alumnas, dice, mis abuelitos no pueden salir porque le tienen miedo al COVID, a enfermarse, a engriparse. Es por eso que yo, para involucrarlos y que se interesaran en identificar lecturas de interés y redactarlas y escribirlas, fue cuando nuestros alumnos propusieron que le fuéramos cambiando el contenido, pero adaptado, acondicionado a la realidad. Con esto he logrado que los niños y niñas de mi grupo comprendan, que produzcan textos por sí solos, que participen, que reflexionen, que hagan el trabajo colaborativo con fluidez, con interés por la lectura, con la seguridad y con razonamiento. Las fortalezas que los alumnos despertaron fue el interés por la producción de textos al momento de estar compartiendo ideas para realizar el cuento. Su participación fue activa e interesada, ya que ellos proponían las ideas de cómo realizar el cuento a partir de una lluvia de ideas. El trabajo en equipo se vio reflejado al momento que se comisionaron distintas tareas para la elaboración del cuento. Y hubo algunos alumnos que me decían, maestro, tenemos que meterle ahora al cuento para que esté más atractivo lo que estamos usando. Estábamos trabajando por medio de WhatsApp. Caperucita no tenía WhatsApp. Caperucita, para salir al campo salía con su no tenía cubrebocas, salía a buscar a la abuelita para llevarle lonche y en este momento nos estamos enfrentando a la realidad de que tenemos que salir con cubrebocas, que tenemos que cuidarnos de la inseguridad. Si se dan cuenta, nuestro estado de Zacatecas es uno de los estados de la República Mexicana con mayor violencia y inseguridad. El trabajo en equipo se vio reflejado al momento que se comisionaron distintas tareas para la elaboración del cuento. Los alumnos reflexionaron a partir del contexto en el que se encuentran el día de hoy. ¿Cuáles fueron nuestras áreas de oportunidad? Los alumnos despertaron el interés por la lectura, la redacción de textos, mediante la creación del nuevo cuento, agregando en él el diálogo y su estructura adecuados al contexto en que estamos viviendo. ¿Por qué esta actividad? De acuerdo a las lecturas que se realizaron, se fueron comprendiendo y se fueron adecuando a la realidad por la inseguridad, la violencia, la pandemia y todos estos problemas que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué sucedió? Con la lluvia de ideas se organizaron los aportes de los alumnos, detectamos ideas claves, palabras claves que no habíamos escuchado, por ejemplo, que las camionetotas grandotas, que la inseguridad, que pasaban a la contra, que había hombres sospechosos, que había que meterse temprano a la casa porque tenían miedo ahora, pues, a la gente mala.
redactar el texto, proporción segura y vivencial fueron las Menos de 5 minutos, maestro. fueron las Menos de 5 minutos. participaciones. Gracias, maestro. La lectura y la interpretación del texto. Las conclusiones que los alumnos redactaron de acuerdo a su cuento, a partir de lo que reflexionaron, de lo que realizaron y discutieron en grupo, sobre las situaciones de riesgo o peligro a las que están expuestos en su localidad. Se logró la creación de un texto escrito a partir de la comprensión inferencial de los cuentos tradicionales, dándole un giro a la realidad que se vive el día de hoy. Pues nada más decirles a los compañeros maestros que pues los invitamos porque acá en nuestro contexto, en nuestras comunidades, pues los niños con el problema de la pandemia y la inseguridad, pues estaban perdiendo el hábito por la lectura y la escritura. Y nosotros pues nos metimos a la dinámica, ahora que regresamos de esta pandemia, de que teníamos que meterlos a que reflexionen, a que escriban y a que comprendan lo que están leyendo y escribiendo. ¿Cómo ven, maestro? Les voy a leer un poquito del cuento para que vean lo de los cuentos tradicionales a lo de la realidad. Dice, mi cuento como lo cuento. Un día Caperucita Roja despertaba contenta, imaginaba que su vida sería igual a lo de los demás días. Se probaba para ir a la escuela, se acomodó su mochila y salió. Y en cuanto tomó su celular para checar la hora, se dio cuenta que en las redes sociales se hablaba de lo peligroso que era salir de casa. Esa mañana, porque cerca de donde vivía, en la madrugada, se veían hombres desconocidos en camionetotas grandes, bonitas, que traían armas, buscando jóvenes. Mi mamá encendió la radio y nos decía que no saliéramos, porque que no fuéramos a la escuela esa mañana. Mi maestro nos envió por el grupo de WhatsApp que se suspendían las clases. Se decían muchas cosas. Ese día no fuimos con mi abuelita tampoco, ya que la extrañaba, pues porque el virus del coronavirus 19 ya tenía... Tiempo, maestro Gerardo, tiempo. Ya no lo voy a dejar que siga exhibiendo al estado de Zacatecas. No, no es cierto.